hecho esta Sony PlayStation con este efecto marmolizado. En colores rojo y negro, sin utilizar candies, sin utilizar tintes, ni nada. Todo mucho mejor, más rápido y mucho mejor de lijar un marmolizado que las gotas. Y el efecto del mismo, completamente espejo. Está dentro, no se ve ningún tipo de grosor. Bueno, yo no os entretengo más y adelante vídeo. ¡Callaros, que empieza! Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una PlayStation 1. La vamos a customizar de Resident Evil también, pero la vamos a hacer distinto. Ahora que hemos empezado a hacer marmolizados, vamos a hacer un marmolizado con, digamos, rojo y negro. Los colores, digamos, de la saga, o por lo menos que así lo hago yo. Algo muy fácil, algo muy sencillo, sin utilizar candies ni nada, para que salga todo mucho más económico, más barato, ¿vale? Primero desmontaremos la consola y la pintaremos de color rojo. Una vez dejaremos secar el rojo, le añadiremos negro, ¿vale? Esta vez voy a utilizar un negro base agua porque tarda más y me permitirá más tiempo el negro mojado para hacerle la trama, ¿vale? Se le colocarán los stickers y se barnizará por completo. Lo voy a hacer con la tapa puesta. Esta vez, siempre que la pinto con la tapa, digamos, quitada. La pintaré, pero cuando le hagamos el marmolizado se colocará la tapa. Para cuando coloquemos bien el film transparente, se nos quede por igual idéntico la trama. Porque si lo hiciéramos separado es muy difícil o casi imposible, digamos, hacer las mismas marcas en la tapa que en la consola. Así que nos aseguraremos que esté seca, la colocaremos con cuidado y la pondremos. Y luego la retiraremos también con cuidado. Si luego la hemos marcado con los dedos, etcétera, como siempre digo, con un pincel o con un palillo de dientes, etcétera, le daremos esos retoques de color, ya sea rojo o negro, el color que hayamos tocado, para igualarlo y barnizar. Y al día siguiente se le coloca todo y se volverá a barnizar, ¿vale? Yo lo dejo aquí, me pongo a desmontarla y ya pasamos a la cabina. Bueno, una vez ya bien desmontado todo y bien limpio, ¿vale? Lo hemos colocado, como siempre hago, en los soportes, ¿vale? Y le hemos dado primero la base de color rojo, que le vamos a dar a todas las piezas. Primero rojo, estas ya las tengo terminadas, ¿vale? Rojo en dos veces, yo tiraré una fumada de rojo, digamos, una primera pasada, dejaré pasar 10-15 minutos y le volveré a dar otra pasada de color rojo. Dejaremos pasar unos 15 minutos y ya le tiraremos el color negro. Esta vez voy a tirar, no por nada en especial, esto es base disolvente, este rojo, y el negro lo voy a tirar base agua. ¿Por qué? Bueno, porque la base agua siempre tarda más en evaporar, tarda más en secar y me va a dar más juego para hacer el marmolizado o las marcas negras que le queremos hacer a la consola, ¿vale? Bueno, dicho eso, me pongo la mascarilla y voy a darle la primera pasada de rojo ya a estas carcasas. Luego lo pondré a cámara rápida. He dejado estas piezas porque digamos que son las más que hay que tener un par de detallitos en cuenta. Luego cuando le apliquemos el color negro. Y estas zonas es donde más cuesta, digamos, que entre la pintura. En estas y aquí en la zona del aro. Pero bueno, ya el aro ya veré si se lo hago de otro color, que lo más seguro será que sí, ¿vale? Y la primera pasada de rojo suave, ¿vale? Se la vamos a aplicar bien suave. ¿Sabe? Lo vamos a manchar. El rojo es un color que cubre muy bien todos los rojos, o la gran mayoría. ¿Vale? No nos matamos, no intentamos dejarla perfecta. ¿Vale? Vamos dando. La zona de la rejilla es, digamos, el punto crítico de esta consola, que es donde más va a costar entrar la pintura. Y yo siempre le meto por dentro y por fuera. Y desde varios ángulos. Desde arriba, desde al lado, etcétera, ¿vale? Yo la he dejado, la tengo así. La voy a dejar, ahora ya le daré a la otra y de aquí a 10-15 minutos le damos la definitiva de color rojo. Dejamos secar otros 15 minutos y ya le damos el color negro. ¿Vale? Yo ya corto, lo pongo a cámara rápida y ya luego será dándole color negro.
una vez se ha secado bien el color rojo, ¿vale? Que lo podamos tocar, etcétera. Yo ya he aplicado negro a algunas piezas. Ahora iré poniendo unas fotos para que lo veáis. Le he aplicado el negro y justamente al momento le he puesto el film transparente y le hemos ido creando alguna, bueno, la trama como queramos. Pero esta vez he dejado que seque bien la tapa de arriba y la he colocado, ¿vale?, en la consola. Y ahora le tiraremos negro y pondremos el film a todo. ¿Por qué lo voy a hacer así esta vez? Para que se me marque todo exactamente igual, que no haya ninguna desigualdad, ¿vale? Así que voy a hacer solo esta pieza y ya luego pasaremos a barnizarla. Antes de barnizarla y una vez se seque el negro, lo que sí que voy a hacer es colocarle el logo de Sony, bueno, de PlayStation, y se barnizará encima. Así que vamos a darle una mano, con cuidado porque la tapa la tenemos sobrepuesta, ¿vale? Así que no la giraremos mucho la pieza. Sí que intentaremos que nos entre color negro alrededor de la tapa y a la zona de las rejillas también, por adelante, por atrás, sobre todo a esta marca de aquí, que hace esa forma que hace, digamos, la tapa central, es la que más nos va a costar. Y ahora le vamos a dar ya con el film. Pintamos los bajos. ¿Vale? Que la veamos bien negra la consola. ¿Vale? Y una vez la tenemos así, el film se me ha volado, pero lo cojo y lo vamos a colocar por arriba, de arriba abajo, de abajo arriba, como queráis. ¿Vale? Lo vamos a estirar lo máximo posible. Tener cuidado porque se pega, no peguéis tirones, hacerlo todo con suavidad para que la pieza no se nos caiga ni nada. ¿Vale? Y así. La ponemos por encima y ya la podemos ir marcando. Zona de las rejillas, por aquí adelante donde van a ir los controles. Aquí no nos ha llegado el film, tapamos así, pillamos de este lado también. Vale, pasamos un poco por aquí atrás también, que no se nos olvide. Vale, veis, aquí he hecho un poco corto con el film, siempre me pasa. Y ahora vamos a retirar. Si queréis podéis pulsar las veces que queráis, ¿vale? Y esto así es como nos ha quedado. ¿Que lo queréis más por aquí? ¿Que se vea más el fondo rojo? Volvemos a colocar. Ya no pasa nada porque como tenemos la tapa puesta, nos va a quedar todo exactamente similar, igual. Vale, vamos poniendo por aquí. Aquí es donde nos había faltado. Ponemos un poco. Hay gente que lo hace con otros tipos de plásticos más gruesos, una bolsa de, digamos, de la compra, etcétera. Bueno, sabes que hay varias alternativas. No tiene que ser lo mismo film de este transparente. ¿Vale? Y así es como la vamos a dejar. Y el interior de la tapa nos ha quedado de color rojo. Se habrá fumado algo, fumado me refiero a que se habrá fumado algo de pintura, pero será mínimo, si no ya lo corregiremos. Y así siguiente día solo tenemos que pintar esta tapa central por abajo de color rojo y ya la tendríamos. Pero bueno, queda bastante bien. Ya luego le colocaremos los logos de Sony, de PlayStation en color rojo, las letras, y puede quedar bastante curiosa. Bueno, yo lo dejo aquí, voy a terminar estas piezas que hay por aquí y ya luego os lo enseño cuando la vayamos a barnizar. Una vez bien seco el negro, ¿vale? Las bases agua siempre tardan más en secar, ¿vale? Así que yo he dejado 20, 25, incluso creo que he dejado hasta media hora para pintar encima y poder manipular la pieza, ¿vale? Para colocarle el logo de PlayStation y quitarla de aquí y ponerla ahí, para que no se marque. Siempre las bases agua tardan más en evaporar, ¿vale? Bueno, pues os voy enseñando las piezas, la trama, cómo nos ha quedado. Diría que perfectamente roja, no la pienso retocar. Ya siguiente día solo pintaré por debajo la tapa de color rojo y volveremos a barnizar, teniéndola una vez bien lijada, ¿vale? Así que yo ya me pongo a barnizar. Y ahora, como no he podido pegarla bien por abajo para no ponerle las manos ni que se me quede marcado, ¿vale?
he puesto la tesa donde estaba colocada, la está sobrepuesta. No puedo girarla porque se me caería, ¿vale? Y una vez barnizada, así se ve. Ha quedado bastante bien, ha quedado suciedad, pero como tenemos que lijar el próximo día, la eliminaremos por completo. Ha quedado un efecto muy bonito. El siguiente día se lija, que no tendrá mucho grosor, se lija finamente y le volvemos a dar otra capa de barniz. Pero antes colocaremos los stickers para protegerlos. Bueno, y una vez ya bien lijada, etcétera, le hemos colocado todos los stickers, ¿vale? Esta vez al botón le he colocado la estrella, digamos, de Umbrella y le he puesto el logo que, digamos, es el de origen de la consola, ¿vale? Al botón de reset, también las letras. Pedí que me las hicieran en rojo, las letras de Sony y también para la tapa de PlayStation. Y luego la consola la hemos dejado exactamente más o menos igual. Es mucho más fácil lijar el marmolado, digamos, que las gotas. Las gotas hay que ir con más cuidado, etcétera, con más ojo y lijar, digamos, más tiempo. El marmolado le pegáis una pasada y lo afináis y dejáis liso mucho más rápido. O sea que es mejor, digamos, solución para hacerse cualquier tipo de versión así, ¿vale? Y así que yo me voy a poner a darle ya el barniz y ya la pondremos barnizada, ya la enseñaré montada. Lo que suelo hacer primero, ¿vale? Es, digamos, si queremos que integrar más las pegatinas, ¿vale? Podemos tirarle, digamos, por si queréis que no se note tanto el grosor de la pegatina, pues le pegamos una buena pasada a todas las, digamos, donde están los stickers o pegatinas, ¿vale? Soplamos bien las piezas, ¿vale? Aquí le vamos dando, digamos, un poquito a todo donde lleve, ¿vale? Los botones no los suelo engordar mucho. Aquí, y ya la última que sería la tapa, ¿vale? Y ahora ya volvería a empezar por la primera pieza y le daríamos a todo por igual, dejamos pasar 10-15 minutos y le damos la capa final de barniz y ya estaríamos. Yo me pongo a barnizar y lo pongo a cámara rápida. Bueno, y una vez montada, este es el aspecto. La verdad que es mucho más bonito en persona o en foto que como lo podáis apreciar en cámara, porque he visto algunas imágenes y no le hacen justicia, la verdad. Ha quedado muy bien, es muy fácil de lijar, que eso es muy importante porque las gotas sí que hay que ir con más cuidado, con más cautela para no pelar, y el marmolizado con nada, como no tiene apenas grosor, se afina y queda completamente perfecto. Bueno, le he puesto los stickers que le pongo siempre, las pegatinas de Sony, dentro exactamente igual, tampoco he innovado mucho, la verdad, simplemente era en el acabado para que vierais
algo distinto, que se puede hacer con 2 colores. Esta vez hemos hecho negro y rojo, pero se pueden hacer con 2 colores totalmente distintos, verde y negro, y te puede quedar una trama también muy original, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, espero os haya gustado, se haya entendido como siempre. Muchas gracias por todo y bueno, ya iremos viendo más adelante cosillas que voy a empezar a hacer en PlayStation 1, como algún customizado de Metal Gear, de Medieval y colores mate. Voy a empezar a hacer algunos colores mate. Hubo una versión que salió en Japón o cuando Sony vendió, no me acuerdo si fue 1 millón de unidades, etcétera, y a mí me impactó, ¿no? El que salió en dorada, un dorado mate, muy bonito la imagen, si la puedo buscar y la pondré. Y me quiero hacer yo, digamos, mi versión, así dorada en mate, y así explicaros a vosotros cómo se puede hacer un color mate sencillo, de brillo, pasarlo a mate o añadiéndole polvos talco al barniz para que quede mate, ¿vale? Iremos haciendo varias versiones para que lo vayáis viendo. Muchas gracias por todo y nada, yo lo dejo aquí. Gracias.